Gracias por continuar con nosotros en Su Caso en Casa. El tema de hoy, los derechos de las víctimas de desplazamiento en Colombia. Y sobre este tema es muy importante para recordar lo siguiente. Para las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado, la ley establece una ayuda humanitaria inmediata que correrá por cuenta de las entidades territoriales correspondientes, las cuales deberán brindar a las víctimas durante un mes, prorrogable por un mes adicional, alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio. Además, la unidad de víctimas suministrará por una sola vez una ayuda humanitaria de emergencia cuyos montos máximos serán los siguientes: para afectación de bienes hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para heridas leves que otorguen una incapacidad mínima de 30 días, hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por persona, para casos de secuestro, hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes por hogar. Para las víctimas de desplazamiento forzado, mientras se realiza el trámite de inscripción en el Registro Único de Víctimas, las entidades territoriales receptoras brindarán una ayuda humanitaria inmediata, en que consiste en alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio. La unidad de víctimas, una vez la persona esté incluida en el Registro Único de Víctimas, suministrará una ayuda humanitaria de emergencia durante el tiempo necesario, cuyos montos máximos serán los siguientes: para alojamiento transitorio, asistencia alimentaria y elementos de aseo personal, mensualmente hasta 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para utensilios de cocina, elementos de alojamiento, por una sola vez hasta 0.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando haya transcurrido un año del desplazamiento forzado y persista la condición de vulnerabilidad de las víctimas, se brindará una ayuda humanitaria de transición que cubre los componentes de alimentación, artículos de aseo y alojamiento temporal. Por último, la unidad de víctimas, en conjunto con las entidades territoriales, será la responsable de la oferta de alojamiento, que durará hasta 2 años, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también en conjunto con las entidades territoriales, se encargarán de la oferta de alimentación. Es el tema hoy, estamos hablando de los derechos de las víctimas de desplazamiento en Colombia. Quiero recordarles nuestras líneas telefónicas para que sigan participando en el 232-4604 y 018-051-5015. Y cuando hablamos de estos derechos, doctor Alzate, ¿a qué nos referimos específicamente? Ahí vimos algunos que están contemplados en la Ley 1448 de 2011. Hay unos derechos en medidas de asistencia, ese es el tema de la alimentación, el tema del alojamiento, el tema de la salud, el tema de la educación, que son unos, digamos, son básicos y fundamentales, el tema de la asistencia psicosocial, inmerso también dentro del tema de la salud. Digamos que esas son como las medidas básicas en el tema de asistencia. Y hay unas medidas que tienen que ver, en el caso de población desplazada, con el restablecimiento de sus derechos, que tiene que ver exclusivamente con el derecho al retorno, con el derecho a reubicarme, digamos, a la integración local, el derecho también a quedarme en la ciudad. Yo no me deseo retornar porque no encuentro condiciones. Al tema de la restitución de tierras, el tema de la restitución a un empleo, digamos, a un proyecto productivo, a una vivienda. Esas son unas medidas de restitución. También tenemos otras medidas de reparación, que es la indemnización, y otras 3 medidas que tienen que ver, que contempla la ley de víctimas también. Mejor dicho, doctor Alzate, amplio. Hablar de víctimas en Colombia es un tema muy amplio que tendría que dar para muchos programas, y de hecho ya lo hemos tratado aquí en el programa y continuaremos, por supuesto, hablando de víctimas. Está con nosotros Flor, que se encuentra también acá en Medellín. Flor, qué gusto escucharla en Su Caso en Casa. Adelante. Muchas gracias. Muy amables. Es que la duda mía, o lo que pasa, es que yo hice la solicitud para reparación de víctimas, porque mi hijo fue víctima de esa violencia que hubo en el año 92 en Niquía, Bello. Nosotros vivíamos allá, teníamos la casita, él era una persona muy trabajadora, muy querido en la empresa donde él trabajó. A él me lo mataron allá y decían que por allá había milicias, pero nosotros, como éramos personas así
muy encerrados, no salíamos casi ni nada, pues siempre el trabajo a la casa y así sucesivamente. Y su pregunta específicamente, doña Flor, ¿cuál es? ¿Por qué yo mandé una solicitud para reparación de víctimas y me dijeron la contestación que eso no era violencia en la forma en que me atacaron mi casa, solo porque la confundieron con otra? Y decía la gente, esos son de las milicias, yo no los conocía. Muy bien, doña Flor, vamos a ver qué respuesta tiene para usted el doctor Alzate y gracias por participar hoy en el programa. Doña Flor, muchas gracias por su llamada y de verdad que es un caso dramático que le pasa a muchas personas aquí en las ciudades y es el tema de las fronteras invisibles y bueno, en fin, en el caso suyo usted no lleva un momento, un contexto donde hay milicias urbanas en las ciudades. En el caso suyo habría que determinar primero si fueron reconocidos o no como víctimas. Según la información que tú nos das, es que no fue reconocido como víctima. Normalmente la unidad notifica un acto administrativo donde se le dice no fue reconocida como víctima porque no está en el marco del conflicto armado, porque fue por un combo o alguna situación particular. Si ese es el caso suyo, doña Flor, usted con esa resolución o si no ha sido notificado formalmente debe acercarse al punto de atención en Bello. En Bello tenemos un punto de atención con la alcaldía para entregar el acto administrativo y usted puede acceder a una asesoría jurídica, bien sea por la personería o la Defensoría del Pueblo, para que con esa información que usted tiene o información que dan otras personas pueda decir, no, es que a mi hijo sí lo mataron las milicias y que tienen que ver con el conflicto armado. Sustentar esa información y presentar un recurso de reposición ante la unidad. Vamos a recibir a Mariluz, que también se encuentra acá, precisamente en el municipio de Bello. Mariluz, bienvenida a Su Caso en Casa, la escuchamos. Hola, muchas gracias. Hablas con Mariluz Murillo. Lo que pasa es que nosotros hace 23 años la guerrilla nos quemó un vehículo y pues por eso mi papá tuvo una depresión horrible y murió pues, pero nosotros expusimos lo del caso y nos dieron el radicado, nos dijeron que sí, que lo de la reparación nos la iban a dar. Nosotros fuimos por allá a Belén, por donde queda lo de la madre Laura, pero hasta el momento, mira todo el tiempo que va prácticamente ya en ese proceso como 15 años y no nos han definido nada y quisiéramos saber entonces qué podemos hacer. Mariluz, gracias por participar hoy en el programa. Mariluz, ¿Cómo podemos orientar a la televisión? Lo que tú nos das a entender es que la afectación fue, digamos, de la guerrilla, pero fue sobre un bien en particular, que fue le quemaron el carro. Puede ser un carro de servicio público, una tractomula, no sabemos qué es, pero en ese caso, digamos, la ley de víctimas no contempla la reposición del carro, ¿sí? En temas de bienes. Digamos, cuando hay una afectación de bien, un atentado terrorista, digamos, lo máximo que se puede acceder son 2 salarios mínimos legales vigentes, pero no se restituye el bien. Sabemos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte o a través del SOAT, digamos, hay unos seguros que contemplan, digamos, una indemnización para los que les queman los carros por grupos armados. Te invito a revisar ese tema. Muy bien. No sé si tendremos más llamadas, me dicen por favor quién nos acompaña. William, en el municipio de Envigado. William, lo saludamos y lo escuchamos en Su Caso en Casa. Buenas noches. Adelante. El caso tiene que ver con el siguiente tema. Mi suegra vivió en el municipio, es víctima de un caso con respecto a su esposo de desaparición forzada. Sí. Él vivía, y ella pues obviamente también, vivían en el sur del departamento de Bolívar, por allá por los lados de Río Viejo. Vamos Bolívar. a ser más breves, William, por favor, porque nos queda un minutico. Bueno, el caso concreto es, a él lo mataron, al esposo, y entonces se ha venido una especie de trámites. Sí. La pregunta es, ¿se puede centralizar el caso, porque a ella le tocó venirse a vivir con nosotros, claro, en el municipio de Envigado? Esa es la primera pregunta. Sí. Y segundo, ¿se consideran víctimas desde qué fecha hasta qué fecha se puede reclamar? Porque nosotros hemos reclamado, pero no nos han dado una respuesta concreta. A veces creemos que ya nos están diciendo ustedes no estuvieron en el tiempo indicado para reclamar. ¿Entendimos las dos preguntas? Sí, señora. Doctor Alzate, gracias a William por participar en William, el programa. gracias. Envigado es un municipio que tiene una buena política pública de víctimas y tiene toda la posibilidad para atenderlos. Hay un punto de atención allá de la unidad para víctimas y sí puedes ir o puede ir la señora
digamos, para que sea atendida allá. Lo otro es que ella está hablando de un homicidio. La ley contempla el reconocimiento de homicidio. ¿Desde qué año? Desde el año 1985. Habría que decir que hay que revisar porque hasta el 2011, junio del 2011, había tiempo para declarar, desde la ley de víctimas empieza en el julio del 2011, tenían 4 años para declarar hechos anteriores a la expedición de la ley de víctimas, desde 1985. Entonces ahí te podemos revisar ese caso y si está en el marco de la ley, pues obviamente podemos continuar avanzando en la reparación de este caso. Muy bien, pues gracias al doctor Jorge Mario Alzate Maldonado por acompañarnos hoy en su caso en casa. Él es el director de la unidad para las víctimas en Antioquia. Yo quiero darles un número telefónico y es el 231-8220 porque seguramente se quedaron muchas preguntas por fuera. Gracias, doctor Alzate, por acompañarnos. Muchas gracias, Yasmín. Muy amable, nos encantó este programa. Y yo los espero este jueves para que hablemos de la acción de grupo. ¿Qué es la acción de grupo y en qué casos aplica? Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.